En la sombra de la noche luchamos sin piedad. Gritan las almas calladas buscando su verdad. Una patria dividida clama su libertad. Bajo el fuego y las balas renace la ciudad. Los sueños de soberanía flotan en el viento. Ecos de valentía gritan nuestro aliento. Sangre en las calles, la historia está en movimiento. En cada vida perdida un nuevo fundamento. Sombras de libertad, seguimos resistiendo. Aunque el dolor y la lucha nos van consumiendo. Mi Argentina herida, pero nunca vencida. En cada muerte nace una esperanza rendida. Hola, ¿cómo están? Una nueva entrega de Nudos del Pasado. Hoy nos vamos a meter con un tema realmente que, como decía mi padre, puso el martillo en el clavo. Hablar de la gente común, sobre todo en los años 70, fines de los 60, ¿sí? Lo cual no cualquiera ha investigado eso y es un libro que abrió el abanico a un sector social que realmente, más allá de la participación o no, tuvo mucha vigencia en esta década mencionada. Hoy estamos con Sebastián Carasay. Sebastián, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias por participar en nuestro programa. Gracias por la invitación. Sebastián tiene un libro muy conocido, sí, que se ha convertido en un libro obligatorio para hablar de los años 70 y se llama Los años 70 de la gente común. Sebastián, ¿de qué manera se relaciona esta gente común con la política y bueno, y a qué llamamos gente común también, ¿no? Bueno, empiezo por el final de la pregunta. Vos sabés que el término de gente común no forma parte del texto de mi investigación. Es decir, que de alguna manera el lector que busque adentro, digamos, en la narrativa que yo voy construyendo, el término gente común, creo que lo va a encontrar una sola vez y en palabras del humorista Tato Bores, es decir, no en palabras de quien escribe el libro. Con esto quiero decir, no fue un concepto que yo utilicé cuando formulé la investigación, pero cuando mis editores, y en ese sentido fue importante quien dirigía en ese momento la colección de historia de la editorial Siglo XXI, que era Luis Alberto Romero. Cuando Luis Alberto leyó el libro, me dijo, bueno, de lo que estamos hablando es de la gente común. Digamos. Entonces, de alguna manera fue una sugerencia de los editores el llamarle gente común a este sector social que analizo yo y que, como te digo, en el libro no aparece nunca como gente común, sino más bien como clases medias sin una militancia política, digamos, vamos a decir así, manifiesta, digamos, con ideas políticas, pero sin una militancia política, ¿no? Respecto de la pregunta, digamos, la primera parte de la pregunta, ¿no? O sea, ¿de qué manera se relacionaba esa gente común con la política? Bueno, digamos, diste como en el corazón de la investigación, ¿no? Porque en cierto sentido esa fue la pregunta quizás más importante que motivó el proyecto de investigación. Déjame hacer dos salvedades.
Yo fui formado en las ciencias sociales en la Universidad de Buenos Aires, específicamente en sociología, pero siempre con inquietudes que desbordaban la sociología, que incluían problemas de índole filosófico, económico, cuestiones históricas, en fin. Y diría que en todas esas áreas, me atrevería a decir que no solamente en la Universidad de Buenos Aires, sino en muchos rincones del sistema público universitario de los años 90, que son los años de mi formación, no pocos de nosotros, estudiantes y luego jóvenes docentes de esas carreras de ciencias sociales y ciencias humanas, dábamos por hecho que la política era una dimensión fundamental de la vida de las personas, de cualquier persona. En los tempranos 90, por ejemplo, había quienes veían una sociedad derechizada y hasta casi indulgente con el pasado militar por el hecho de que Menem había indultado a los comandantes de la última dictadura militar y había privatizado empresas públicas, y así todo había ganado en las elecciones, ¿no? En el 91, en el 93, en el 95. Entonces yo diría, para esa forma de pensar que hacía de la política la dimensión central de la vida de cualquier persona, el voto menemista era un voto determinado por la política, por las ideas o por el parecer político de cada quien. La segunda salvedad que haría es un poco consecuencia de lo anterior. En los 90 comenzó como una superproducción de material escrito, audiovisual, artístico sobre los años 70. Y yo diría que en líneas generales, en mucho de ese material, hablo de libros periodísticos, libros de testimonios, ¿no? Memorias de protagonistas, documentales, películas, se asumía que la década del 70 había sido parejamente politizada, ¿no? Es decir, que la politización de las juventudes, que había comenzado en la segunda mitad de los 60, había sido pareja a lo largo y ancho del país y también de arriba abajo de la estructura social, ¿no? Desde las élites y clases altas hasta la clase obrera y sectores populares. Entonces, en una buena parte de ese material que se produjo en los 90 sobre los años 70, casi no hay lugar para la visión de aquellos que atravesaron esos años con preocupaciones de otra índole, ¿no? Personas para las que la política era una dimensión más de sus vidas, pero ni la primera ni la más importante, ¿no? Y que no habían estado dispuestas a dar la vida por Perón ni por ningún otro dirigente, ¿no? Ni por ninguna otra causa, ni por ninguna otra idea, ¿no? O sea, ni por la justicia social, ni por el capitalismo, ni por la revolución, ni por ninguna otra representación política, digamos, del futuro, del presente. Entonces yo diría que ese es el contexto en el que fueron madurando mis preguntas, ¿no? Y en el centro de esas preguntas, la que vos me formulaste, ¿de qué manera se relacionaba esa gente común con la política? Bueno, mi libro intenta dar respuesta a esa pregunta, y aquí me gustaría sumar a los argumentos del libro, ¿no? Una anécdota que me parece condensa bien un aspecto de esos argumentos. Entre las muchas fuentes que informan la investigación que hice sobre los 70, periódicos, revistas de actualidad, revistas de análisis político, películas, novelas, poesía, programas de humor, telenovelas, etc., también consideré largas entrevistas, ¿no? Lo que llamamos nosotros entrevistas en profundidad, que realicé a varias decenas de personas que no habían tenido una militancia política en los años 70. Para dialogar con esas personas, confeccioné un documental que hice con la cineasta Silvina Cancelo, que lamentablemente nos dejó hace unos pocos años. Un documental que cubre los 13 años que van del Cordobazo a Malvinas, ¿no? Y de ahí el título del documental que se puede ver en internet, que se llama Coma 13, ¿no? Cordobazo, Malvinas, y 13 por los años que cubre el documental. Y ese documental reúne escenas y voces que a mi juicio fueron emblemáticas de esos años, ¿no? Hay voces políticas, pero también de humoristas, artistas, deportistas, actores, hay publicidades, música de la época, y yo lo usaba como un disparador de las entrevistas, ¿no? O sea, me juntaba con mis entrevistados, veíamos el documental y luego hablábamos sobre los recuerdos o las memorias que habían despertado esas imágenes, ¿no? Estando en el pueblo de Correa, en la provincia de Santa Fe, una localidad pequeña, digamos, que en los 70 habrá tenido 5.000 habitantes, no más, en la zona rica del país,
Cuando le comenté a una entrevistada que íbamos, que ese era el plan, digamos, ¿no? Juntarnos y ver juntos ese documental para luego hablar con ella sobre los recuerdos de lo que íbamos a ver. Le dije, bueno, el documental cubre los años del 69 al 82, entonces ella me dijo inmediatamente, ya sé por qué elegiste el año 69, ¿no? Y me dijo, porque el hombre llegó a la luna. ¿Cómo olvidarlo, no? Bueno, yo, como dije antes, lo había elegido por el Cordobazo, no por la llegada del hombre a la luna, digamos, ¿no? Aunque también la llegada del hombre a la luna forma parte del documental. Pero a lo que voy es a que esa anécdota refleja bien lo que decía al comienzo, ¿no? Mi formación como investigadora en ciencias sociales y en historia sembró en mí la tendencia a periodizar el pasado en función de mojones, eventos, procesos políticos. En este caso, el Cordobazo. Pero para mi entrevistada, una ama de casa que habrá tenido 20 años a fines de los años 60, 1969 no representaba el Cordobazo. No era por eso que había quedado en su memoria. Para ella, y me atrevo a decir, para muchos de aquellos argentinos, 1969 era el año de la llegada del hombre a la luna, ¿no? Y por eso es memorable. Vos sabés, a colación de lo que decís, entre los entrevistados que hemos tenido en el programa está Gustavo Sierra, el periodista que tiene el famoso libro El 68. Y bueno, y para toda la gente, digamos, no te digo, no decir solamente intelectuales, gente medianamente leída o cualquier estudiante de ciencias sociales, claro, el año 68-69 pasa por todos los hechos del mundo y eso, y siempre tiene eclosión en el Cordobazo, pero esta anécdota es clarísima, es muy clara. ¿Y cómo llegan, digamos, a simpatizar estos sectores, sí, con los sectores políticos? Políticos o por allí sectores más subversivos incluso. Bueno, yo creo que acá es importante hacer una distinción. No militar, o sea, no tener militancia política no significa carecer de una visión sobre los acontecimientos políticos o sobre el acontecer político más en general. Yo no utilizo, por ejemplo, nunca el término apolíticos, ¿no? Y es cierto también que la militancia, por distintas razones en las que ahora no podemos profundizar para no irnos de tema, pero la militancia política en general convoca a minorías. Y cuando digo minorías no me refiero a poquitas personas, ¿no? Dado que pueden ser miles o incluso millones, sino que me refiero al sentido literal de la palabra, a su sentido, si querés, estadístico. Minoría, en este caso, significa solo eso, el sector de la población que no alcanza a constituir una mayoría, ¿no? Ahora bien, de la segunda mitad de la década del 60 y de la primera mitad de la década del 70, se tenía la representación de que habían sido tiempos signados por una fuerza militante, vamos a decir así, exagerando un poco, irresistible y casi universal. Bueno, yo, como ves, me gustaría que tu audiencia leyera el libro, así que no voy a repetir acá todo lo que escribí allá, ¿no? Digamos. Pero en el libro van a encontrar estadísticas, van a encontrar crónicas de la época, análisis sobre consumos culturales. Lo que quisiera sumar acá, respondiendo a tu pregunta, es otra anécdota que me parece que capta bien el sentido de lo que estoy queriendo decir. Las anécdotas no son siempre buenas para hacer historia, pero a veces sirven para explicar sintéticamente lo que en un libro se desarrolla de otro modo y requiere de mucho más tiempo. De hecho, estas anécdotas que estoy contando no están en el libro, digamos, ¿no? Forman parte como del backstage, digamos, ¿no? De lo que el lector no ve. Pero me parece que sintetizan bien lo que estoy queriendo decir como respuesta a tu pregunta. El ejemplo que me vino a la memoria para ejemplificar, digamos, para pensar este tema, es el de una persona que entrevisté en la provincia de Tucumán, ¿no? Una persona de unos 60 y pico de años cuando yo la entrevisté, esto es 2008, 2009, que sí había sido militante político en los 70, es decir, cuando estaba en sus 20 años. Y a mí me interesó hablar con él porque él había sido el líder de una banda de música, ¿no?
En ese grupo de música había 5 personas y él era el bajista, era el único que tenía militancia política. Militaba en la Izquierda Nacional. Cayó preso durante el gobierno de Isabel y eso de alguna manera lo salvó de un destino más terrible todavía, porque fue preso legal durante la dictadura. Fue liberado antes de que regresara la democracia. Bueno, entonces cuando me junto con este muchacho, ahora ya un hombre grande, digamos, le comento el tema de mi investigación, además de que le pido la música de su banda, porque yo estaba como a la pesca, viste, de todo lo que hacían las clases medias por fuera de la política. Entonces cuando supe que había una banda de rock, dije, bueno, buenísimo, vayamos a ver qué escribían. Bueno, pero me junto con él, le cuento el tema de mi investigación, y su reacción fue para mí muy representativa de ese modo de pensar la sociedad del que mi investigación toma distancia. Porque cuando le dije que estaba interesado en reconstruir el mundo de experiencia y trabajar con las memorias de las personas que en los años 70 se habían mantenido como distantes de la militancia política, me dijo algo así como, no, estás equivocado, yo estuve en los 70, yo estuve en Tucumán en los 70 y te puedo asegurar que era imposible no estar, digamos, consustanciado con la política, nuestra vida era política, aun cuando no hacíamos política, la discusión política era permanente en la universidad, en la calle, en los bares, bueno, básicamente me dijo que el sujeto que yo tenía como objeto de investigación no existía, digamos, ¿no? Entonces yo le dije, mirá, ¿y tus viejos que también formaban parte de ese ambiente hiperpolitizado? Me dijo, no, pero mis viejos no entendían nada. Entonces ahí dije, bueno, claro, mi investigación es sobre tus viejos, porque vos tenías 20 años, pero tus viejos no eran, digamos, unos ancianos esperando el último día encerrados en un geriátrico. Eran personas de 40, de 50 años, en la plenitud de su vida como agentes económicos, eran comerciantes que pensaban permanentemente en cómo pagar las cuentas, en ahorrar para progresar económicamente, etcétera, etcétera. Y a mí me pareció importantísima esa conversación, porque de algún modo me hizo ver que para aquel que ha formado parte o que forma parte de una minoría intensa y en esto invierte su tiempo y su deseo, no es difícil dejarse llevar por la ilusión de que ese mundo era todo el mundo y que esa vivencia personal, grupal y en algunos centros urbanos, como en Tucumán, podríamos decir con algún reparo que fue una vivencia también generacional, aunque el reparo que yo haría tiene que ver con el origen social de esos jóvenes. Bueno, yo decía, no es difícil que esa vivencia tan intensa se piense como algo universal, digamos, ¿no? O casi universal, cuando es obvio que esto nunca es así. Espero con esto que dio haber respondido tu pregunta y de paso complementar la respuesta anterior, ¿no? Eh, Déjame sintetizar las dos ideas en lo siguiente. La gente común se relacionaba con la política de múltiples modos, porque votaban, tenían opiniones políticas, tenían visiones de la política, como también tenían opiniones y visiones sobre otros órdenes de la vida, ¿no? El orden religioso, el orden moral, el orden cultural, etcétera. Pero en ningún caso la política organizaba sus vidas o inundaba todos los espacios de sociabilidad o mundos vitales de los que participaban, ¿no? Algo que sí pasaba al interior de las militancias. Y justo un ejemplo, nada menos que en Tucumán, creo que más esquemático que eso. Y decir, ¿cómo se percibe la violencia, digamos, en las diferentes etapas? Digamos, en la etapa post-Cordobazo hasta la llegada de Perón, después del retorno de Perón, hasta su muerte, después de su muerte hasta el golpe del 76 y a partir del golpe hasta fines de los 70. ¿Por qué te lo marco así en etapas? Porque por ahí son las etapas que marcaron ciertos quiebres en la relación entre el gobierno y estos grupos políticos o grupos guerrilleros, para que se pueda ver cómo esta gente, esta clase media, podía llegar a percibir eso. Bueno, ahí diría, la percepción de la violencia por parte de la sociedad
fue cambiando no solamente en función de las distintas coyunturas históricas, algunas de las cuales vos mencionaste, sino también en función del tipo de acción violenta de la que se tratara, de la intensidad de los actos violentos y también del sentido o propósito que se persiguiera mediante esos actos. Por eso yo en el libro Los años 70 de la gente común distingo, por un lado, la violencia social, por el otro, la violencia más, digamos, evidentemente política, y finalmente un capítulo sobre la violencia estatal, que incluye el terrorismo de Estado, ¿no? Y en líneas generales yo diría que los sectores que yo estudié, al interior de los cuales también podríamos establecer diferencias, ¿no? Pero diría que mayoritariamente no condenaron la violencia social de finales de los años 60 y principios de los 70. Con violencia social me refiero a las rebeliones obreras o estudiantiles que se dieron en varias provincias de lo que nos hemos habituado a llamar el interior del país, ¿no? Entre las cuales la más emblemática fue la del Cordobazo, en 1969, que ya mencionamos. Las encuestas que tenemos realizadas en esos años sobre esos estallidos o rebeliones populares no son mayoritariamente desaprobatorias de esas acciones, ¿no? Recordemos qué pasaba en 1969, ¿no? Argentina vivía lo que se dio en llamar la Revolución Argentina, iniciada en junio del 66, comandada por el general Juan Carlos Onganía. Esa revolución, y aquí es interesante reparar en esta palabra, ¿no? O sea, a mediados de la década del 60, una dictadura militar podía invocar el nombre de revolución para titular su propio proyecto, su propio régimen, ¿no? 10 años después, esas mismas Fuerzas Armadas van a optar por la idea de reorganización nacional, ya no de revolución. Quiere decir que en 1966 revolución tenía múltiples significados y de derecha a izquierda se veía en esa idea una especie de necesidad nacional. 10 años después, en el 76, revolución se había convertido en una idea con muchas más significaciones apropiables por izquierda que por derecha, y ya no refería a revolucionar la economía, casi como si fuera un sinónimo de desarrollarla, sino refería a revolucionar el orden social, subvertirlo, digamos, ¿no? Acabar con el orden capitalista. Bueno, me estoy yendo de tema. Esa revolución, ¿no? La de Onganía, la revolución argentina, la del 66, había llegado para quedarse, ¿no? La dictadura de la revolución argentina decía tener objetivos pero no plazos. Trascendían en la prensa cifras de 2 dígitos, ¿no? La dictadura pensaba quedarse un mínimo de 20 años. En una época, sobre todo, para las clases medias profesionales y las clases medias altas, en la que había mucha avidez de novedad, de información, mayor contacto con el mundo, renovación de la moda, redefinición de los roles tradicionales al interior de la familia. Bueno, en esa época Onganía lanza una suerte de cruzada tradicionalista, católica, conservadora, en el plano de las costumbres y las creencias. Lo que estoy queriendo decir es que esas clases medias tenían muchos motivos para ver en esas rebeliones, como el tucumanazo, por ejemplo, algo que dañaba a un régimen que ya a esa altura, 1969, 1970, no consideraban un régimen propio, no lo apoyaban, digamos, ¿no? Además, pensemos que muchas de esas rebeliones, el caso típico son los tucumanazos, también en Rosario, en Corrientes, pero yo fundamentalmente trabajé sobre los tucumanazos. Los protagonistas de esas revueltas eran estudiantes, es decir, los hijos de esas clases medias. Y que a esos estudiantes, por otra parte, no se los percibía como agentes de una violencia provocada por ellos, vamos a decir así, una violencia ofensiva, sino más bien como una violencia defensiva. Es decir, no eran las manifestaciones estudiantiles las que eran percibidas como violentas, sino la represión de esas manifestaciones. De modo tal que la violencia ofensiva estaba del lado de las fuerzas de seguridad y a veces también las Fuerzas Armadas, es decir, del lado del Estado, y la violencia, digamos, juvenil era más bien percibida como una violencia defensiva, ¿no? Entonces, todos estos elementos explican que la violencia que yo llamo social en el libro, es decir, sufrida y protagonizada por grupos sociales como los estudiantes,
que se oponían a la dictadura de Onganía, fue vista, yo diría, con comprensión e incluso hasta con simpatía, en algunos casos, por el común de la gente. Ahora bien, la violencia política ya es otro tema, ¿no? La violencia política es la de los grupos armados, las organizaciones revolucionarias de izquierda, entre los cuales los más famosos son Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo. Había muchos otros también. Pero la violencia política protagonizada por estos grupos, aun cuando sus protagonistas justificaran esa violencia como una reacción a una violencia anterior y mayor, ¿no? El famoso, la famosa imagen, digamos, de que la violencia de abajo es una violencia que responde a la violencia de arriba, digamos, ¿no? Bueno, es decir, la violencia del sistema capitalista, ¿no? O la violencia represiva, bueno, esa era la que provocaba la reacción violenta de parte de las organizaciones políticas armadas. No fue percibido así por los sectores medios que no tenían una militancia política, sino más bien, acá sí, se empezó a ver esa violencia como una violencia ofensiva, ¿no? Era más difícil para un habitante del pueblo de Correa, por ejemplo, en Santa Fe, considerar un atentado de la guerrilla en Rosario como una violencia defensiva. En cambio, era más fácil simpatizar con los estudiantes del Rosariazo, a los que sí se los percibía como manifestantes pacíficos, que en todo caso recurrían a la violencia para defenderse de la represión de esa manifestación. Entonces, esta percepción más bien distante o incluso negativa de la violencia de tipo guerrillera o de las organizaciones armadas, se va a agudizar después del regreso de Perón al país, ¿no? En mayo del 73. Porque si hasta ese momento esa violencia al menos aspiraba a justificarse en la no existencia de elecciones, en el exilio de Perón, en la proscripción del partido mayoritario de la sociedad argentina, etcétera, etcétera, luego del regreso de Perón todo ello había cambiado, ¿no? En marzo del 73, por primera vez desde el 55, hubo elecciones libres, sin proscripciones en la Argentina. Perón regresó y él mismo compitió por la presidencia en las segundas elecciones presidenciales del septiembre del 73, a las que se llegó por la renuncia obligada de Héctor Cámpora, ¿no? Y los militares se replegaron a los cuarteles. Incluso algunos pensaban que eso era definitivo, ¿no? Se van y nunca volverán, se cantaba en la Plaza de Mayo. Bueno, en ese contexto no había mucho lugar para que las personas que no tenían un compromiso político, militante, vieran con buenos ojos la violencia política, ¿no? Y otra vez, acá las encuestas indican que hubo un crecimiento en la preocupación de la sociedad acerca de la violencia política, que además se incrementaba, ¿no? O sea, los atentados, los secuestros, las demás acciones de los grupos armados de izquierda se multiplicaron. Y si exceptuamos a las minorías politizadas, entre las cuales también habría que hacer diferencias, porque, por ejemplo, el asesinato de Rucci no fue celebrado uniformemente al interior de la militancia política, ¿no? Pero, digamos, sacando a las minorías políticas, las minorías politizadas, el grueso de las clases medias vio con alarma ese increyendo de la violencia política, retroalimentado además por un fenómeno nuevo a partir de 1973, que fue la creación desde el Estado de una fuerza paramilitar dispuesta a llevar la violencia política a niveles inéditos hasta entonces, ¿no? Que es la AAA. Entonces el escenario era por lo demás muy confuso en el 74-75, digamos, ¿no? Fueron años de bastante caos y confusión para el grueso de la sociedad. Y diría que las clases medias tenían una especial sensibilidad frente a ese caos y a esa confusión. La sensación de que la política se desmadraba y de que el gobierno peronista, especialmente luego de la muerte de Perón a mediados del 74, era incapaz de controlar la situación. A esa sensación vino a sumarse problemas económicos importantes, digamos, ¿no? Crisis del petróleo mediante, la economía argentina espiralizó su crisis. Y en 1975 hubo un obligado ajuste económico que conocemos como Rodrigazo, porque el ministro de Economía de entonces se llamaba Celestino Rodrigo,
que hay que recordar, Celestino Rodrigo era un alfil de López Rega, al mando de la economía, ¿no? Que devaluó un 100% la moneda, incrementó las tarifas públicas en igual o mayor medida, subió el precio del combustible un 175%, liberalizó mucho de los precios de la economía que estaban regulados. En fin, la violencia de las organizaciones armadas de izquierda, en ese contexto, digamos, tan caótico, tan confuso, no podía ser sino percibida por estos sectores medios sin militancia política como ofensiva, no como defensiva, digamos, ¿no? Al punto tal que cuando en marzo de 1976, la nueva dictadura militar, que, como dijimos, decía proponerse reorganizar la sociedad, ¿no? Y esa dictadura, cuando justifique su accionar en la necesidad de defender a los argentinos de aquella violencia política, a la que se llamaba indistintamente guerrillera, subversiva, terrorista, etcétera, y justificara su lucha en la necesidad de combatir la agresión interna desencadenada por terroristas, ¿no? Todo esto entre comillas, ¿no? A los que se les atribuían las peores finalidades y procedimientos, bueno, encontró un eco favorable en algunos sectores de la sociedad y en muchos sectores de la prensa, que también hay que recordarlo, digamos, ¿no? La prensa, más bien simpatizó cuando no celebró la llegada de los militares de la última dictadura, y de alguna manera se percibió que, bueno, volvió el orden, ¿no? O por lo menos volvió la promesa de orden. Y déjame decir una última cosa sobre esto último, dado que faltaría trabajar, digamos, o decir algo sobre la percepción que hubo sobre la violencia estatal, ¿no? Y ahí, sobre todo cuando llegamos a los años de la dictadura militar, porque violencia estatal, uno podría decir hubo siempre, digamos, ¿no? Pero la violencia estatal bajo la dictadura militar iniciada en el 76, ahí es donde, bueno, las fuentes que tenemos para evaluar esa percepción de la sociedad respecto de lo que pasaba en la dictadura, bueno, se contaminan mucho, ¿no? Porque los medios están muy operados, digamos, ¿no? Hay censura interna, digamos, entonces yo diría, tampoco hay encuestas de opinión fiables en esa época. Sí las tenemos para los 60, para los primeros 70, pero no para la época de la dictadura. Entonces yo creo que no tiene mucho sentido ahí mantener la pregunta acerca de si la sociedad sabía o no sabía lo que sucedía, porque no me parece una pregunta muy productiva en términos de investigación. Por un lado, es obvio que algo se sabía, digamos, ¿no? Porque hasta en los lugares más recónditos había datos concretos e irrefutables. Había personas que faltaban de sus casas y nadie sabía dónde estaban. Así que, bueno, ese dato mínimo, digamos, se tenía. Falta fulanito, falta menganito. En el pueblo de al lado están buscando a sultanito, digamos, ¿no? Bueno, pero por el otro lado está claro que no se sabía todo lo que se supo luego, ¿no? Por ejemplo, algo central, no se sabía que desaparecer significaba haber sido arrojado al mar, o haber muerto fusilado o bajo torturas, digamos, indescriptibles. Bueno, entonces, yo lo que propongo ahí en el libro es correr el eje de la pregunta, ¿no? O sea, no tanto si sabían o no sabían, sino más bien cómo procesaron lo mucho o lo poco que sabían. Y es ahí que me parece importante regresar sobre las famosas máximas, por algo será y algo habrán hecho, que suelen ser pensadas como síntomas de una sociedad que quiso mirar para el costado o que fue más o menos cómplice de la dictadura militar. Y yo lo que propongo, a modo de conjetura, digamos, aunque también basado en las evidencias que muestro en el libro, que son básicamente los testimonios, yo lo que propongo es que, al menos en los primeros años y fundamentalmente en los sectores que no sufrieron de modo directo la represión estatal, el terror estatal, en muchas personas operó la idea de que el Estado no podía estar actuando de un modo irracional. Es decir, trato de pensar como el otro polo de la acción represiva, no el vinculado con las personas sobre quienes caía la represión, sino el que atañe a la gente estatal que ejercía esa represión. Y más que culpabilizar a las víctimas, esas frases me parece que dan cuenta de la necesidad de que el Estado monopolizara la violencia e impusiera un orden. En una situación que se percibía no solo como de mucha violencia,
sino también de una violencia irracional, digamos, ¿no? Si uno reconstruye 75, los primeros meses del 76, la idea es que la violencia, digamos, adquirió una suerte de espiral irracional en donde no se sabe de dónde pueden venir las balas, ¿no? Y yo lo que digo es que a partir del 76 comienza a operar en una parte de la sociedad al menos lo que yo llamo un supuesto saber, ¿no? Un supuesto saber atribuido al Estado, que nos lleva a pensar que, al menos a una buena parte de la sociedad, la dictadura logró gobernarla, que yo creo que acá falta mucho todavía para investigar, ¿no? Es decir, la dictadura, por supuesto, que se impuso por la fuerza, pero al menos durante los primeros años creo que logró convencerla de algunos de sus principios, de algunos de sus supuestos, ¿no? Buena parte de la violencia de los años inmediatamente anteriores al golpe no era percibida como responsabilidad del Estado, por las grandes mayorías, diría, ¿no? La represión clandestina, los secuestros, las muertes y desapariciones aparecían asociados siempre a grupos paramilitares o a organizaciones armadas. No se relacionaban tanto con el poder del Estado, sino más bien con su ausencia, ¿no? Entonces, a partir del 76, yo diría, los militares fueron muy eficaces en reconstruir lo que podríamos llamar el fetiche del Estado, el Estado con E mayúscula, ¿no? Un Estado que es íntegramente racional, que todo lo sabe, que todo lo puede ver, que está interconectado y que logra, digamos, eh, que la sociedad abrace esa creencia que yo llamo en el libro superstición, digamos, ¿no? Es decir, creer que el gobierno militar no puede estar haciendo lo que hace sin una lógica detrás. Tiene que tener alguna razón, ¿no? O sea, se le atribuye un supuesto saber, ¿no? Esa es un poco la idea que desarrollo respecto a la percepción de estas clases medias respecto de la violencia estatal y del terror estatal. Respecto a los medios de comunicación, ¿cómo reflejan los diferentes contextos, digamos? Y, digamos, lo que reflejan los medios, ¿cómo repercute también en los sectores medios? O si los medios son también en parte el reflejo de esos sectores medios, cosa o viceversa, digamos. Bueno, ahí hay una dialéctica, digamos, ¿no? Hay una relación, digamos, de retroalimentación. Yo diría, respecto del tema de la violencia, que es el que fue el eje, bueno, uno de los ejes del libro y el eje de nuestra conversación hoy, yo diría, yo abordo la cuestión de la violencia en dos órdenes en el libro, ¿no? En el plano material, que es del que estuvimos hablando hasta ahora, pero también lo abordo desde el punto de vista simbólico. Entonces, en el plano material ya dijimos muchas cosas respecto de la violencia social, de la violencia política, de la violencia estatal. Ahora, en el último capítulo del libro, yo regreso sobre la cuestión de la violencia en la primera mitad de la década del 70, o sea, antes de la dictadura, y analizo un poco esa dimensión simbólica de la violencia, y ahí, digamos, lo conecto con tu pregunta respecto de los medios de comunicación, ¿no? Ahí ya no trabajo con encuestas, con periódicos, con testimonios o con literatura secundaria, como en los capítulos anteriores, sino que ahí abordo principalmente el lenguaje publicitario de la primera mitad de la década del 70. Y lo hago como en una clave bartesiana, digamos, ¿no? O sea, la publicidad como soporte del habla mítica de un tiempo en un país determinado. A mí me resultó significativo que los avisos publicitarios que aparecían en los medios de comunicación, tanto gráficos como, digamos, audiovisuales, que estaban dirigidos al mismo target de público que otros medios iguales en otros países, ¿no? Yo revisé, por ejemplo, la revista Newsweek y la revista Life de los Estados Unidos, la revista francesa Paris Match, la revista alemana Der Spiegel. Y a mí me parece significativo que en esas revistas que mencioné no se haya apelado por esos mismos años a la violencia para promocionar mercancías. En cambio, sí en la Argentina. Y por otro lado, ni antes ni después en la Argentina, o sea, si te vas a principios de los 60 o los años 50, o si te vas a después del 76,
Ni antes ni después la publicidad argentina recurre de un modo tan sistemático a las armas y a metáforas de la violencia como en los primeros años 70, ¿no? En la primera mitad de la década del 70, al punto que hoy cuando vemos esas publicidades nos causa sorpresa que hayan existido y hasta que hayan sido premiadas, como menciono, digamos, en el libro, ¿no? Eh, Hay que tener en cuenta, además, que en los 70 la publicidad no era un negocio marginal, sino que era económicamente importante y que por ello mismo hacía tiempo que había dejado de ser un oficio amateur. Entonces, solo tomando el rubro de las revistas, de las que extraje el grueso de las publicidades que analizo, en 1974 el volumen bruto de circulación fue de 340 millones de ejemplares. Hoy no tenemos ese nivel de circulación en los ejemplares gráficos, pero 340 millones de ejemplares de revistas circularon solamente en el año 74. Eh, Especialistas de diversas disciplinas contribuían a hacer de la publicidad un negocio, yo diría, sofisticado, digamos, ¿no? Había semiólogos, había psicólogos, había sociólogos. Héctor Solanas, por ejemplo, el hermano de Pino, cuya empresa creó el comercial para televisión de la empresa Bonafide, en la que un joven Antonio Grimau le dispara un tiro a quien le pide un caramelo, ¿no? Una publicidad, digamos, que forma parte de mi documental y también está analizada en el libro. Bueno, Héctor Solanas declaró en una entrevista que le hicieron en el 73 o 74 que los publicistas no vendían cosas, sino que vendían estados de ánimo. Lo que implica una conciencia por parte de los hacedores de publicidad de que su arte buscaba interpelar a las audiencias de un modo mucho más profundo que simplemente informando la existencia de un producto, ¿no? Obviamente que no hay, como sostengo en el libro, una relación causal entre estos dos órdenes, entre la inédita presencia de armas y de metáforas de la violencia en el espacio simbólico, publicitario, digamos, de los medios de comunicación, y la violencia política que caracterizó los primeros 70 en la realidad, vamos a decir así, material, ¿no? Pero que la publicidad haya encontrado en la violencia un canal para comunicar contenidos, para seducir consumidores, reenvía el problema a otro terreno, que yo diría es preideológico, prepolítico, que es lo que analizo en ese capítulo del libro, que es el último, y me parece importante señalar que ahí la violencia parece naturalizada. Es decir, es parte de esa lengua o de esa habla mítica que a mí me interesa analizar. Naturalizar no es sinónimo de avalar, digamos, ¿no? No solo porque la naturalización es un juicio que proviene del investigador y el aval refiere a una posición, vamos a decir así, manifiesta de las personas, sino porque podríamos dar muchos ejemplos de situaciones sociales que hoy vemos naturalizadas, es decir, que forman parte del paisaje social en el que nos desenvolvemos y sin embargo no gozan de nuestro aval o incluso rechazamos manifiestamente, digamos, ¿no? Nos hemos acostumbrado, por ejemplo, a salir a la calle, no sé, en Buenos Aires, por ejemplo, y que haya mendigos, digamos. Y de alguna manera naturalizamos su presencia en el paisaje social. Es decir, pasamos delante de ellos sin reparar demasiado, digamos, en esa condición humana. Digamos, una persona tirada en la calle, durmiendo, eh, digamos, sin lo mínimo necesario para una vida digna, ¿no? Ahora, que hayamos naturalizado eso como parte de nuestro paisaje social, no quiere decir que avalemos eso, ¿no? Entonces yo creo que ahí también tendríamos que hacer esa misma reflexión respecto de las publicidades y las armas, ¿no? Yo creo que las publicidades juegan un poco con lo no dicho, digamos, ¿no? Con el deseo social. Por eso me parece muy importante analizarlas, fundamentalmente cuando se encuentra un patrón tan evidente como el que me parece que demuestro, que encuentro yo, en donde las armas, las metáforas de la violencia, etcétera, se constituyen en un canal para interpelar a la audiencia, ¿no? Entonces yo creo que eso merece un análisis y es lo que hago en el libro. Y una pequeña consulta para ir cerrando respecto de los medios, porque hoy mencionaste algo que se convirtió en un símbolo, como fue Tato Bores.
que vos lo analizaste a Tato. Bueno, creo que en mi libro también hablas de Rolando Rivas, que también se convirtió en un mito para la historia de la televisión argentina. Pero, por ejemplo, voy más al caso de Tato, que es el que más me interesa. Tato, ¿cómo veía esto? Porque viste que Tato por ahí lo hacía más, no Tato cuando él hacía sus análisis políticos, siempre lo hacía más desde una persona común que de una persona que estaba en algún grupo político. ¿Cómo era Tato en esa época? O sea, ¿cómo lo analizaste? Totalmente, digamos. O sea, Tato hacía un personaje, por otra parte, lo hacía de una manera excepcional, digamos, ¿no? Pero hacía una suerte de personaje que era el hombre común en los pasillos de las élites, ¿no? Era el hombre común, pero de alguna manera perdido ahí, ¿no? Entre los pasillos de militares y políticos y hablaba con esto y con lo otro, bueno. Y claro, ese personaje era un personaje, digamos, irónico respecto de la política de entonces, tanto en la época, digamos, de la democracia del 73-76 como en la época de la dictadura. Y por el otro lado era un personaje que mostraba de alguna manera como los absurdos, ¿no? Del mundo político, ya sea durante el régimen militar como antes, ¿no? Y algo que me parece que es clave para entender por qué Tato, y yo lo menciono, digamos, porque hay una publicidad en donde específicamente se hace el nexo entre Tato Bores, el humor de Tato Bores y la clase media, ¿no? A mí me parece que realmente era un humor muy típico de esa clase, que hablaba, digamos, no únicamente, pero especialmente, digamos, a esos sectores sociales. Y decía, más bien era un humor en donde el hombre común aparecía como agobiado, ¿no? Por lo que sucedía en el mundo político. Más bien como, digamos, alguien afectado, digamos, generalmente de modo negativo por lo que sucedía en el mundo político y económico, ¿no? Por ejemplo, hay muchos monólogos de Tato sobre el problema de la inflación, sobre la imposibilidad que tenía la clase media para poder ahorrar un mango, digamos, porque la inflación se comía su salario. Y también había, digamos, control de cambios y entonces no se podía acceder, digamos, libremente a las divisas. En fin, todos esos problemas que uno podría decir después fueron vistos por los historiadores como problemas estructurales de la sociedad argentina, digamos, ¿no? O sea, la economía argentina nunca pudo, en los últimos 50 años al menos, generar una economía lo suficientemente sana como para que las personas puedan confiar y ahorrar en su moneda, digamos, ¿no? Bueno, esto que es una preocupación, digamos, uno puede decir es una preocupación de todo el mundo, digamos, ¿no? A lo largo de toda la estructura social. Eso es cierto, pero es fundamentalmente una preocupación de esos sectores sociales que tenían alguna capacidad de ahorro y que no tenían que consumir todo su salario en la sobrevivencia o en la reproducción, digamos. Bueno, Tato hace de eso un punto, ¿no? Y de alguna manera representa a ese sector que se autopercibe como perjudicado por lo que hacen los políticos o lo que hacen los militares a cargo de la política. Ha sido muy, muy claro en todo tu desarrollo y creo que a la gente le va a interesar esta charla para después llegar al libro. Bueno, muchísimas gracias, Elías. Fue un gusto que me hayas convocado y haber participado también de este ciclo. Bueno, Sebastián, no, agradecido estamos nosotros que hayas participado. Y con ustedes los espero en 7 días. Chao. La esperanza revive en las canciones de acero, un legado eterno grabado en el sendero. Nuestro chanto es un canto en el campo de batalla, cada golpe resuena en el alma que estalla. De las cenizas se alza un himno de libertad. Es la fuerza de un pueblo.
se doblará.